Hola, buenas noches. Mi nombre es Alexandra Pineda y este video lo hago para compartir con ustedes algunos puntos importantes de ciencia, tecnología e innovación. La evolución a través de los tiempos le ha permitido al hombre saber cómo funciona el mundo y el desarrollo de los pueblos y el mejoramiento continuo. Siempre hemos pensado que si los pueblos no son innovadores y no tienen un crecimiento en ciencia, pasan a ser países o pueblos subdesarrollados. La ciencia tiene las siguientes características que las hacen específica y diferenciadora. Es analítica, quiere decir que no aborda los problemas desde la generalidad, sino más bien desde la especificidad y estudia cada componente de esa relación en la ciencia. La ciencia también es fáctica, se fundamenta en los hechos y no en fenómenos que simplemente son observables. La ciencia es teórica, su origen y su fin es la teoría, desde ahí comienza. Es clara y precisa, justifica exactamente, de acuerdo a unas mediciones específicas, la posibilidad de obtener resultados mucho más exactos. La ciencia es comunicable, es abierta a la comunidad científica, sirve para hacer las verificaciones, refutaciones y las críticas que tiene la comunidad científica respecto a la sociedad. La ciencia también es metódica, quiere decir que toda actividad científica es producto de un método y está dirigida por este método, lo que comprueba su utilidad en la exploración y es así como se verifican las hipótesis. La ciencia es sistemática y está organizada de acuerdo a las categorías científicas estructuradas, es decir, las hipótesis, las leyes y las teorías. La ciencia también es general, va de lo singular a lo general y va ampliando sus esquemas, ignorando hechos aislados. ¿Qué quiere decir? Que si la ciencia tiene su método para lograr que esa hipótesis se convierta en realidad, no tiene en cuenta hechos apartados de esa hipótesis o de esa ley. La ciencia es universal, quiere decir que la validación de las teorías, de las leyes y los principios establecidos en una investigación, a pesar de que la ciencia sea universal, el conocimiento científico es provisional. ¿Qué quiere decir? Que la ciencia no se reduce solamente al método y a la demostración impersonal, sino se adecúa a cada espacio. La ciencia es crítica, se somete a exámenes en todas sus fases para hacerlo comprobable. La ciencia también es especializada, quiere decir que se dedica a eventos particulares y para esos eventos particulares tiene elementos muy afines y particulares en ese campo específico. La ciencia es explicativa, hace la comprensión de los elementos que hacen parte de esa naturaleza objeto del estudio y nos explica por qué suceden los fenómenos. La ciencia es predictiva. ¿Qué quiere decir? Que trasciende de los hechos de experiencia y pensando siempre en cómo fue y cómo será después o cómo trascienden en el futuro. Otros factores importantes de la ciencia son la verificación. La ciencia debe ser comprobable. Las hipótesis probables se pueden reproducir por otros científicos o pueden ser la base de otros estudios. La ciencia es objetiva, es un atributo que tiene la ciencia, ser objetivo, sobre evidencias subjetivas neutrales e imparciales. Quiere decir que no se puede parcializar en un solo sector o en un solo estudio, sino debe tener en cuenta todos los estudios que conllevan a ese estudio. Es evolutiva. La ciencia tiene avances y genera procesos evolutivos, un progreso permanente. ¿Para qué? Para llegar a nuevos descubrimientos. Esos nuevos descubrimientos nos llevan a otros dos temas importantes y por eso decimos que la ciencia, la tecnología y la innovación están directamente relacionadas. Ahora les voy a hablar de la tecnología. Debe su origen a los desarrollos técnicos
y científicos. Está directamente relacionado, como lo decía antes, a la ciencia. Esta disciplina se relaciona específicamente con la economía, las formas de vida, con el arte, con la globalidad y su naturaleza. La ciencia y la tecnología son procesos intelectuales. La ciencia lo que hace es como tratar de interpretar las leyes y las hipótesis y hacerlas realidad. Quiere decir que está basado en teorías, independiente de su utilidad y su resultado. La tecnología es un método para resolver problemas y aporta como producto final de la actividad innovadora. ¿Cómo lo podemos explicar? Como si hace 50 años se hubieran inventado un chip, pero en ese momento nadie sabía para qué servía o tenía un fin específico. Los científicos inventaron un chip para las válvulas de las personas que necesitan algo en su cerebro específicamente y el chip cumple ese proceso. Después, tal vez con el tiempo, se dieron cuenta que los chips servían para los computadores. Es un proceso tecnológico innovador derivado de la ciencia. Y mucho tiempo después se dieron cuenta que los chips eran mini componentes o microcomponentes que servían también para la función de celulares, de tabletas, de productos que necesitaban de micropartículas para lograrlos hacer posibles. Los beneficios generados del avance de la ciencia y de la tecnología se involucran final y rápidamente en países con mayor desarrollo. Por eso se habla de que los países más industrializados, los países que no son tercermundistas, son países que están orientados a un crecimiento tecnológico y a un crecimiento innovador en la ciencia. Encontramos como características de la tecnología que permite integrar la vida actual. El hombre ha logrado crear tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas. También se podría decir que una de las características de la innovación y de la tecnología es que se involucran socialmente para ayudar a las personas, a los países y a los pueblos. Ayuda al establecimiento de redes de relaciones e interacción. Se han formado cadenas en las que un eslabón afecta a los demás y cada nuevo avance tecnológico puede derivar en otro nuevo que tenga un desarrollo mucho mayor al anterior. Las tecnologías trascienden las actividades humanas. El uso en la vida de la tecnología está mostrando los avances que seguramente para muchos de nosotros pasarán inadvertidos. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero es como cada nuevo lanzamiento de un celular. Para nosotros, que tengamos un equipo que sea marca X, pero sea la quinta generación, no, y respecto a la sexta no veremos la diferencia, pero los avances tecnológicos se presentan y en eso trabajan los ingenieros y los científicos. Presenta variabilidad. Los avances varían de un país a otro, por lo que su avance se da de una forma diferente. La tecnología, por ejemplo, 4G no es la misma tecnología usada en Colombia que en Estados Unidos, que tiene un crecimiento mayor y tiene toda la capacidad y la infraestructura para montar tecnología 4G. Promueve la industrialización. La tecnología es el motor que moviliza la evaluación en los sistemas productivos, en las sociedades, impulsa el desarrollo. Es generadora de cambios. Cuando son afectadas las personas y las organizaciones, se buscan alternativas novedosas. Es dual. Puede ser la solución a un problema o puede presentar muchas facilidades en una sola aplicación o en una sola solución para varios problemas. Me parece importante que conozcamos la innovación y la innovación lo que nos ayuda es a entender por qué para las empresas es importante ser innovadoras en un mercado competitivo y global. Cuando hablamos de innovación, recurrimos generalmente
a las empresas y a los sectores. Entonces, con esto lo que quiero decir es, las empresas se hacen mucho más innovadoras para lograr crecer, para lograr generar riqueza, para lograr hacer mucho más dinámica la economía de un país. Las empresas se tienen que hacer mucho más competitivas globalmente y solamente con innovación lo pueden generar. Pero la innovación se da no solamente en temas tecnológicos, también en productos, bienes y servicios. Existen 4 tipos de innovación. La innovación de productos, que corresponde a la innovación de un bien o de un servicio que se le presta a la comunidad. Y tiene que ver básicamente con la mejora del producto, de sus materiales, de sus acabados, de la facilidad de uso. Ahora tenemos como tipo de innovación la innovación de proceso, y es la introducción de una mejora a un producto o bien y servicio en su proceso, que implica que ese proceso tenga unas especificidades técnicas, o que para la empresa en su cadena de valor reduzca los costos, porque digamos que la innovación hace que el proceso sea más corto, o la máquina que se compra para que supla ese proceso acorta los tiempos, y podemos tener una oferta y una demanda mucho más alta. De mercadotecnia es la aplicación de la comercialización en el empaque, en el diseño, en la llegada al mercado. Eso hace la mercadotecnia. Y en la innovación de organización es la introducción de un método organizativo, es decir, que la empresa se acople a esa innovación, que desde su cabeza la organización determine qué impacto tendrá sobre las personas que trabajan para ella. Me hubiera gustado contarles muchas más cosas, pero el tiempo se me acaba. Nos vemos en una próxima oportunidad.